tenemos Eh, harto, ya llevamos 28, casi 28 conectados, así que bien. eh, entonces, partimos nomás. Muy Partamos. buenas, sí, muy buenas noches. Gracias por estar aquí en este día viernes, 10 de julio. Aquí estamos conversando con el doctor Sergio Barriento. Gracias también, bienvenida a Bernardo. Y a todos nuestros amigos que se unen desde Colombia, México, Chile, Perú también, para hacer esta charla lo más productiva posible, teniendo a esta eminencia aquí hoy en día en nuestro espacio. Bernardo. Bueno, muchas gracias, Jan. También me plego a tus saludos, a saludar a mi amigo Sergio Barrientos, quien ha tenido la gentileza de estar aquí, ya lo presentaré, y de todos los amigos de diferentes partes del rincón del territorio y del planeta que se estén conectando a este Café Sin Riesgo, en el cual vamos a hablar de un tema tan relevante y que siempre está de moda por lo demás, justamente cuando vamos a hablar particularmente desde Chile, uno de los países más sísmicos del planeta. Por lo tanto, para mí es un placer, es un gusto realmente presentar a un distinguido maestro y amigo, Sergio Barriento, que es, voy a dar lectura a su, como él me señaló, una semblanza, porque su currículum, habríamos ocupado el Café Sin Riesgo para leer su currículum, pero a lo menos le podemos entregar la principal información. Sergio Barriento es bachiller y magíster en geofísica de la Universidad de Chile, y su doctorado lo realizó en Ciencias de la Tierra en la Universidad de California, en Santa Cruz. Ha realizado muchas investigaciones postdoctorales en el Instituto Cooperativo de Investigación de Ciencias Ambientales de la Universidad de Colorado, en el Centro de Estudio de Terremotos del Sur de California, en la Universidad de California. Fue parte del cuerpo académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile hasta el año 1997. Y luego, durante un periodo de más de 9 años, ocupó el cargo de jefe de la sección sísmica del Sistema Internacional de Vigilancia de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de Ensayos Nucleares, con sede en Viena, Austria. Y desde el año 2007 al año 2012 cumplió funciones como director científico del Centro Sismológico de la Universidad de Chile, y que como creador, autor e impulsor de lo que es hoy el Centro Sismológico Nacional, un referente en la región, es desde la creación de su director. El doctor Barriento es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Sismológica de América, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Sismología y Física del Interior de la Tierra, como también presidente de la Federación de las Redes Sismológicas Digitales. Y sus principales intereses, obviamente, y contribuciones están en el campo de la observación sismológica y de formación de la corteza asociada con el ciclo del terremoto y proceso de la fuente sísmica. Por lo tanto, hoy día tenemos la oportunidad, todos nuestros invitados que se están ciberconectados y los alumnos y exalumnos van a tener la oportunidad de escuchar de una fuente primaria fundamental información tan importante de, como siempre Sergio me lo enseñó a mí, yo se lo enseño a ustedes cuando hacíamos nuestras clases en los programas, los diplomados. Si no conocemos cómo funciona esta tierra, donde tenemos los pies sobre ella, malamente vamos a poder entender lo que pueda pasar en el resto del universo. De tal manera de que, Sergio, te doy la más cordial bienvenida, y junto con ello, antes de empezar a escucharte, te quiero dejar lanzada la primera pregunta que te quiero hacer para que la compartas con todos los integrantes de este Café Sin Riesgo, que nos puedas contar algo de la historia, cómo llegamos a lo que tenemos hoy día, este centro sismológico, que ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido en estas materias, y obviamente después del 27F, por lo tanto que ha sido un punto de inflexión en nuestro país. Así que te doy la más cordial bienvenida y quedamos a la escucha de tu intervención. Muchas gracias. Yo quisiera, antes de darle buenas noches a todos, por lo menos aquí en Chile es noche, así que buenas noches a todos. Quisiera agradecer la invitación que me han extendido tanto Ian como Bernardo para participar en este Café Sin Riesgo. Como ya fue
dicho en las palabras de Bernardo, soy especialista en terremotos, en sismología, así es que y especialmente terremotos que ocurren en Chile. Desde la pregunta esta que tiene que ver con la creación del centro sismológico y cómo este ha surgido, ha cambiado estos últimos años, es justamente a raíz del terremoto del 2010, del 27 de febrero de 2010, que fue un cambio en la manera, el cambio más importante fue más bien de las autoridades, de la manera de cómo las autoridades enfrentan este tipo de situaciones. Yo creo que hay un cambio muy grande. El servicio sismológico se inicia en Chile en a principios de 1900. Luego, incluso se instala una primera red a lo largo de todo el país, una de las redes más modernas del mundo en 1910 aproximadamente, a consecuencia justamente del terremoto de 1906 en Valparaíso, que causó mucho daño. Y luego, durante el tiempo, no hubo mayor apoyo, especialmente unos 10 años después ya empezó a decaer el apoyo y el tecnológico va a ser como una herramienta de academia, de estudio, de investigación de parte de la universidad, de Chile. Es especialmente a partir de 1927, es formalmente parte de la Universidad de Chile, y hasta que viene el terremoto del 2010, en el cual hay una necesidad de reaccionar más rápidamente. Nosotros estuvimos ciegos, localmente estuvimos ciegos frente a este terremoto porque no pudimos calcular, sabíamos más o menos dónde había ocurrido, pero no teníamos idea del tamaño del terremoto ni tampoco las posibles consecuencias que podría generar. De modo que eso, luego de una visita de varios comisiones de estudio, principalmente de una de las organismos internacionales, entregan recomendaciones acerca de cómo mejorar, entre ellos, fortalecer los sistemas de monitoreo. Y justamente el centro sismológico, el servicio sismológico en ese momento, la Universidad de Chile, como parte del sistema general, establece una relación con el gobierno en ese momento más directa y logra el apoyo de poder instalar una red que ya habíamos empezado a negociar, a establecer un poco antes, ¿eh? Y esto cataliza y permite que la instalación de la red se lleve a cabo a partir, yo diría que de inmediatamente después del año 2010, el centro mismo se activa en marzo del 2013 y desde entonces nos hemos abocado a instalar una red sismológica que se extiende por todo el país, con más de 100 instrumentos de banda ancha, instrumentos acelerógrafos, de dos tipos, uno de vigilancia en tiempo real y el otro es offline, que permite el conocimiento general para desarrollar las normas de construcción, las normas sismoresistentes. Y también una de las cosas que yo diría que novedosas para esta red fue la incorporación de instrumentos GNSS o GPS más GLONASS, SAT, Galileo y otros que están desarrollando, que permiten estimar las deformaciones de la Tierra, los desplazamientos asociados a terremotos. Así que esa es un poco la razón. Desde entonces, la universidad, digo, el 2013, administra esta red sismológica y ya desde el año 2013 en adelante hemos participado en la evaluación rápida de las características de los terremotos que han ocurrido el año 2014, un poco más de 8, y el 2015, un terremoto un poco más de 8,3, 8,4 de magnitud, que los dos causaron tsunamis que afectaron las costas de Chile. Y los sistemas se pusieron a prueba. Nuestra caracterización ocurrió dentro del plazo programado, que es 5 minutos. Tenemos 5 minutos para entregar información sobre dónde ocurre el terremoto y qué magnitud tiene, qué tamaño tiene. Que esa información es esencial para las autoridades, para la agencia que tiene que decidir si el terremoto puede o no generar un tsunami. Y entonces, en esos 5 minutos, la otra agencia, que es el Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile,
es el que evalúa y recomienda cuál es el estado de alerta o de alarma asociado a ese terremoto, y la Oficina Nacional de Emergencia es la que tiene que entonces distribuir esta información. Este es más o menos entonces, en este momento, nosotros operamos esta red, administramos, somos responsables del mantenimiento y de entregar esta información inmediatamente después que ocurre un terremoto. Para eso tenemos turnos de 7x24, en fin, y gracias al apoyo justamente del gobierno a través de la Oficina Nacional de Emergencia, es que podemos realizar estas tareas. Claro. Sergio, en todo caso, simplemente para que tú nos puedas colocar ahí el punto más importante, el mejoramiento que ha tenido nuestro sistema de alerta temprana es realmente hoy día mucho más robusto que lo que siempre existió. Y hoy día entonces estamos disfrutando justamente de esas bondades. Exactamente, exactamente. No había no había existido esta capacidad anteriormente en Chile. Eso Mm. es la capacidad de poder caracterizar rápidamente un terremoto, entregar Ujú. información, la información que nosotros recogemos de los diferentes sensores, la concentramos en Santiago y desde nuestros servidores la distribuimos a quien esté interesado en estos datos en tiempo real. Es decir, nosotros compartimos todos estos datos con el resto del mundo para que puedan evaluar rápidamente también las características del terremoto, independientemente de cómo lo hacemos nosotros. Pero nosotros tenemos el compromiso, y gracias Ujú. a este acuerdo con la Oficina Nacional de Emergencia, entregamos la información, entregamos la caracterización del terremoto dentro de 5 minutos. Ese es Mm. y después, por supuesto, lo evaluamos más tarde, lo seguimos evaluando después, las réplicas, en fin, todo efectuamos Perfecto, reportes asociados a cada uno de los fenómenos. Ujú. perfecto, gracias. Jan. Súper, sí. Profesor, yo hoy día quiero enfocarme un poco en estos sensacionalismos que surgen a raíz de, bueno, diferentes personas que por lo menos en las últimas semanas han aparecido unos medios diciendo que se viene el terremoto, se viene una activación posible en la zona de Valparaíso. Y buscando un poco la información que tiene el mismo servicio sismológico, hay una data histórica que aparentemente se inicia con un sismo en 1647, de 8,5 aproximadamente, después en 1730, 8,7, 1822 de 8,5, después 1906, 8,2 y el año 85 de 8. Voy a tirar el carnet, de ese sí me acuerdo, se me cayó el carnet al suelo, me acuerdo de ese. Más o menos entonces una periodicidad de unos 80 a 100 años, ¿ya? Entonces, dadas las condiciones actuales, todavía me acuerdo hace un par de años que hablaban de un enjambre sísmico que se venía ahí en la zona Valparaíso, zona central. eh, las actuales condiciones, lo que está medido en las placas en esa parte, ¿es posible extrapolar esa secuencia hasta 80, 100 años? ¿Se puede hacer esa extrapolación? Y si esa extrapolación puede ser considerada o debiese ser considerada en todo lo que es planes reguladores de esa zona. Eh, claro, a mí me parece que tiene mucho sentido. Vamos a explicar por qué. El, el, en esa región, yo tengo algunas figuras que podría mostrar en este caso, eh, Ya. quizás para hacerlo más, que Usted, esté claro. usted tiene el mando. Esperen, le voy a dejar la presentación. La presentación, si es que puede estar, yo no sé, tengo algunas figuras que pueden mostrar cómo justamente esta, Ahora, y ya, voy a dejar de acá, usted ¿sí? tiene el mando ahora. Muchas gracias. En esta es la zona que está hablando Ian, está ubicada en este sector aproximadamente, es la zona central de Chile. Esta placa es la placa de Nazca y se mueve en esta dirección en relación a la placa sudamericana que está acá. La razón a la cual lo hace es aproximadamente 6,5 centímetros por año. Es decir, si uno mide la distancia que hay entre la que está acá
con algún lugar en Brasil, digamos que me estoy extendiendo hacia Fortaleza, que está por acá aproximadamente, en este punto rojo, fuera del mapa. Esa distancia entre Isla de Pascua y Fortaleza, cada año se achica, se acorta en 6,5 centímetros. Si uno espera 10 años, se acorta en 65 centímetros. Y si espera Claro. 100 años, se acorta en 6,5 metros. ¿Mm? Resulta que si uno hace el mismo ejercicio entre este punto y este punto de acá, esa distancia la mide hoy, la mide dentro de un año, 10 años o 100 años, y si no hay un terremoto grande de por medio, esa distancia se mantiene la misma, se mantiene, Ujú. es la misma distancia. Es decir, lo que se está acumulando, la placa, las dos placas se deforman, más se deforma esta, y entonces empiezan a acumular esa deformación equivalente de 6,5 años en 100, 6,5 metros en 100 años. Y esto es lo que produce los terremotos. Entonces, ese movimiento grande, un terremoto de magnitud 8, es aparte unos 4 metros, 5 metros de desplazamiento. Así es que estas magnitudes de terremotos, esas magnitudes 8, esas magnitudes un poco más de 8, con desplazamientos equivalentes a acumularse en esos periodos. Mientras más grande, mientras más largo el tiempo que transcurra sin que haya terremotos, se está acumulando más deformación y el terremoto que vendría eventualmente es de mayor magnitud. Va a desplazar más la placa de Nazca bajo la placa sudamericana y entonces ese terremoto tendría que ser de mayor magnitud. Por lo tanto, lo que usted estaba diciendo de las tiempos de 90 años, de 80 años, 90 años para la zona central de Chile, que está ubicada acá, corresponden aproximadamente a los 6,5 centímetros de cada año de acumulación por estos periodos y los tamaños que se observan. Sin embargo, hay no toda la energía, no todo el desplazamiento puede ocurrir en un solo evento y se guarda un poco para el próximo y se puede guardar para el próximo. De manera que puede haber magnitudes variables, tamaños de terremotos que son mucho más grandes en algún momento. Por ejemplo, aquí ha habido un terremoto en 1730, de los cuales usted mencionó, que ha sido el más grande. Es una magnitud casi 9 en este momento. Ha sido reevaluada. E incluso hay algunos investigadores que entregan una magnitud del orden de 9,2, o sea, superior a 9. Por lo tanto, la única manera, o una de las pocas maneras de uno explicar que estos terremotos tengan magnitud variable, es que se acumule un poco, que quede residual y no todos los terremotos vayan liberando todo el desplazamiento en cada ciclo menor. Así es como terremotos en general en Chile y en muchas partes del mundo, por cada terremoto de magnitud M, hay 10 terremotos de magnitud M-1. Es decir, por cada terremoto de magnitud 8, hay aproximadamente 10 de magnitud 7, 100 de magnitud 6, y esto corresponde a ese tipo de fenómeno también, ¿ya? De distribución de tamaños de terremotos. Ahora, eso si es que ¿cuáles son las consecuencias de este tipo de terremotos en la zona central de Chile? Indudablemente que es como los grandes terremotos que han ocurrido, el último, el de 1985, que yo también recuerdo, el- el- que ocurrió. Produce cambios importantes, movimiento muy fuerte, así es que el terremoto mismo, las oscilaciones, las ondas cuando pasan por debajo de la estructura lo daña mucho, aceleraciones importantes que son las que causan daño y también uno, si debiera esperar, claro que debiera esperar terremotos de esta magnitud, de 8 o un poquito mayores en el futuro. La estadística es bastante precaria. La estadística tiene muy pocos números, ¿no es cierto? Eran 4 intervalos. Así es que uno no puede estar 100% seguro de que esto se mantenga de la misma manera. Yo creo que un magnitud 7,5 puede ocurrir en esa región en cualquier momento. Y en cualquier parte del país también. Así es que uno, en ese sentido, no puede pensar que tiene que esperar el próximo que va a ocurrir dentro de 80 años, o 100 o 90 años y estar tranquilo en el momento. No, no. Un magnitud 7,5, que podría ocurrir en cualquier momento, en esa región puede ocurrir como el resto de Chile, y ese terremoto de 7,5 puede causar daño local.
muy, muy local. Así es que, y eso ha sucedido en el pasado con los temblores un poco más al norte de la zona de 1985, en La Ligua, que también causaron bastante daño. Así es que, y si te tienen que considerar dentro de las cómo uno va a ocupar, hacer la gestión del territorio, no me cabe duda que en cualquier parte de Chile uno tiene que considerar que la ocurrencia de estos terremotos, porque hay obras que van más allá del ciclo de la vida humana, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros hagamos ahora va a tener consecuencias en la de nuestros hijos o nuestros nietos. Entonces, todo lo que esta amenaza sísmica debemos correrla permanentemente en el país. No, más que clarísimo la explicación. A mí en el fondo me interesa atacar un poco estos anuncios sensacionalistas de repente que videntes y otros especímenes, perdonando la expresión, de que se activa, más rato lo voy a hacer la pregunta, pero se activa un volcán al otro lado del planeta y ya, por ende se van a activar todos. Que un terremoto está pronosticado para Chile dentro de este mes, así fue la última previsión que alguien dijo, dentro del mes de julio. Entonces ya no es una sorpresa que vamos a tener terremotos de esta magnitud en esta zona. O sea, por lo menos en el último mes, en el último tiempo, no sé si se recuerda cuántos sismos hemos tenido en esta zona así. Nosotros en Chile estamos permanentemente registrando alrededor de unos 600 temblores por mes, 600 temblores de magnitud 3 hacia arriba, ¿ya? De los cuales nosotros creemos que la estadística que refleja de mejor manera la sismicidad, la productividad sísmica que tiene Chile es aproximadamente un terremoto de cada 12 años como promedio, ¿eh? No significa que cada 12 años va a haber un terremoto. Desde 1500 aproximadamente hasta el presente, hay un terremoto magnitud 8 cada 12, de ese orden, cada 12 años, cada docena de años. Entonces uno tiene que decir, bueno, por cada uno de 8 hay 10 de 7, entonces eso cada 1.2 años. Y 100 de 6, entonces eso da una idea de cuánto terremotos al año presenta este país. Por eso la productividad sísmica que tiene Chile, y así como otros países también, ¿eh? Japón, Indonesia, la península de Kamchatka, son lugares que son muy productivos sísmicamente, y de terremotos grandes también. No, sí. Bernardo, solamente una anécdota con lo que acaba de decir Sergio. Yo conversé el año pasado con una persona en Bucalemu, siempre lo comento en clase, que ya le perdieron en el fondo el miedo a los tsunamis y las construcciones en segundo piso bajaron al primer piso y no, ya viven ahí. Y la pregunta es, oiga, pero aquí usted sabe que el tsunami va a llevar todo esto. Sí, me dijo, pero si los terremotos grandes son cada 15 años. O sea, una persona que no tiene ningún conocimiento científico tiene eso en el chip, digamos, de cada 15 años un terremoto fuerte. O sea, anda más o menos bien el cálculo. Bueno, yo no sé, para los tsunamis, claro, depende, ¿eh? Yo creo que hay algunos lugares donde los terremotos más chicos, los terremotos de menor magnitud pueden incluso causar daño también, así que uno debería incluirlo, no solamente los mayores, no solamente los más grandes, ¿eh? Claro. Bueno, creo que, bueno, toda la información que está entregando el doctor Barriento, yo los invito, como lo señalamos al comienzo de este Café Sin Riesgo, que visiten la página www.csn.cl, que es la página del Centro Sismológico, porque ahí se van a encontrar con todos estos datos y que es información oficial. Sergio, estamos hablando, Chile, uno de los países más sísmicos, uno de los países más sísmicos del planeta, tal como siempre tú lo señalas. eh, Somos, como señalas tú, una fábrica de terremotos permanentes, ¿ah? Y cuando hablamos de un terremoto grado, no estamos hablando de grandes terremotos, o sea, magnitudes que no todos han tenido la experiencia y ojalá no todos la tengan de vivirla. Eh, ya hemos hablado, yo a los alumnos siempre les enseñamos y les decimos que en realidad, y en particular, estoy en la convicción de que lo que falló el 27F en Chile, que fue todo muy criticado en términos generales, y yo siempre señalo que lo que falló fue el sistema como un todo, digamos, ¿ah?
Y hoy día hemos tenido, tal como te lo comentaba tú al comienzo, hay un micrófono abierto por ahí con un niño gritando para que no interrumpan. Ah, entonces, en consecuencia, estamos hablando del mejoramiento que ha tenido el sistema de alerta temprana, es muy importante. Por lo tanto, más adelante vamos a hablar también de los tsunamis y otras cosas. Siempre aparece en toda esta dinámica el rol del famoso Pacific Tsunami Warning Center, o sea, que siempre como que queda establecido como que se adelanta, como que dice, ¿por qué si lo dicen ellos, por qué no lo dijimos nosotros antes? Y lo otro que tiene razón con mi pregunta es, ¿cuál es la forma como hoy día está funcionando? Porque tenemos amigos aquí ciberconectados de diferentes países y que nosotros lo hemos denominado estos terremotos y eventos de campos lejanos. O sea, los sistemas de Exactamente. alerta temprana están cumpliendo una función en lo local, pero también en lo externo, porque cuando terremotea en Chile, un terremoto de gran magnitud, los japoneses les llega la ola allá y viceversa, y también con nuestros hermanos del Perú, Colombia y todo de la zona de Córdoba. ¿Nos puedes más o menos ampliar esta situación, cómo está funcionando hoy día estos sistemas, cómo se interactúan y cómo se aprovecha esa información y cómo se difunde? Por supuesto. A ver, yo creo que antes que comenzar a dar una explicación general sobre los tsunamis o la relación de Ujú. terremotos-tsunamis, los sistemas de alerta temprana, en nuestro caso, en el caso sismológico, tenemos dos tipos de sistema de alerta temprana, uno para terremotos y otro para tsunamis. ¿Ya? Esos son Ajá. un poquito distintos porque requieren tiempos distintos. El sistema de alerta de terremotos es poder estimar o poder decir con anticipación la llegada de las ondas sísmicas que causan daño a un cierto lugar. Eso, decirlo antes del movimiento. Quizás aparezca una pregunta en ese sentido más adelante, así que o podemos discutir más adelante de esto. Ajá. El, el, y los sistemas de alerta temprana de tsunamis son justamente los que vamos a conversar ahora. El- la idea es estar lo más rápido posible la zona de dónde ocurre el terremoto y cuál es el desplazamiento del fondo oceánico asociado a ese terremoto. Eso es interesante. Yo Ujú. creo que tengo una diapositiva para esto, porque déjenme mostrarla aquí, eh, esta de acá. Esta de acá muestra, quizás la vamos a dejar un rato porque vamos a seguir conversando con esto probablemente. Esto muestra esta zona, esta figura de arriba, que tengo aquí a la izquierda de arriba, muestra, esta es una falla. Esto es lo que sucede en nuestra zona de subducción, aquí incluso en la zona sudamericana. Esta es la placa de Nazca que está ubicada acá, esta es la placa sudamericana, y entre ellas hay una falla, en este sentido una falla, y esa falla se desplaza. Entonces, el terremoto es justamente eso, cuando la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana, en esta dirección, lo hace así, en ese sentido. El, eh, una vez que termina el terremoto, la corteza, cuando se está rompiendo, cuando esto se está propagando, la ruptura, así como uno raja una hoja de papel, la ruptura se propaga en todas direcciones, hacia abajo, hacia arriba, hacia el norte, hacia el sur, hacia el plano del papel, fuera del plano de la pantalla. Y cuando termina de romperse, la dislocación genera una deformación del fondo de la Tierra. Y esta deformación es la que se ve aquí arriba. Para este Ujú. terremoto, en el cual este bloque se levanta con respecto a este otro que se hunde por el hundimiento, cómo penetra la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, el desplazamiento vertical es el que se observa aquí. Eso es. Entonces, por cada metro de desplazamiento en la falla, esto se levanta aproximadamente la tercera parte. ¿Ya? Entonces, si el desplazamiento de lo que estamos conversando de los 6 metros, de los 6, 8 metros cada 100 años en la zona central de Chile, esto implicaría que habría un desplazamiento del fondo oceánico del orden de unos 2 metros. Eso es lo que se esperaría. En algunos terremotos, cuando esto es grande, cuando este desplazamiento es 20 metros, el terremoto de 1960 en el sur de Chile tuvo 40 metros de desplazamiento. El
terremoto de Tohoku de 2011 en Japón tuvo 60 metros de desplazamiento, muy concentrado en un solo lugar. El terremoto de 60 fue más extendido, así que por eso fue mayor. Pero estos son los tamaños de los tremendos terremotos que ocurren en estas regiones de subducción. Y para un terremoto, perdón, para un terremoto que tiene 60 metros de desplazamiento, de deslizamiento en la falla, el cambio de elevación es justamente del orden de 20 metros. Y ese es el tamaño del tsunami que se genera. Ese es el tamaño de si la costa está por acá. Esto es un perfil, ¿no es cierto? En este caso de Chile, del océano que está ubicado en este lugar y la costa está ubicada por acá. ¿Ya? La costa está ubicada por acá. Así que todo el levantamiento ocurre bajo el fondo oceánico. Aquí se puede ver en esta figura el trench, esta línea con dientes mirando hacia la derecha, muestra es el contacto entre la placa de Nazca, que está ubicada acá, y la placa sudamericana. De aquí a la derecha es la placa sudamericana, que es justamente este punto de aquí, este punto donde está. Entonces, lo que primero está aquí a este lado corresponde a todo lo que se levanta. Entonces, al levantarse el fondo oceánico, genera este tsunami que se propaga en todas direcciones. Bueno, entonces lo que nosotros queremos hacer como caracterizadores de terremotos es determinar cuánto se levanta. Este levantamiento, hay estimaciones de relaciones, está relacionado directamente con la magnitud del terremoto. Entonces, si la magnitud es superior a 7, entonces probablemente hay probabilidad de que se genere un tsunami. Si es mayor que 8, lo más probable es que se haya generado uno grande, y si es mayor que 8,5, por supuesto que ya lo generó. Entonces, si uno caracteriza el terremoto con la magnitud, y en este momento estamos yendo un poquito más allá, con otro tipo de instrumental estamos calculando cuál es el área de deformación y cuánto se ha levantado. Eso es lo que queremos determinar para conocer el tamaño del tsunami. Y ese tsunami entonces se propaga en todas direcciones. Llega tanto a la costa como se propaga hacia el otro lado del Pacífico, en este caso, de toda la cuenca del Pacífico, y el terremoto, por ejemplo, de 1960, produce más de 60 muertos en Hawái y más de 130 muertos en Japón. Entonces estos son tsunamis transoceánicos y tienen el impacto al otro lado, y justamente ahí se genera o se nace el Pacific Tsunami Warning Center para poder avisar con anticipación que es un gran terremoto ha ocurrido y puede avisar con horas de anticipación que se acerca un posible tsunami que puede causar daño. Entonces se va caracterizando a medida que este tsunami se va propagando por el Pacífico. Claro. ¿Y cómo lo hace el Pacific Tsunami Warning Center? Se alimenta de la información que todo el mundo, todas las estaciones sismológicas le proveen. Y ahora, justamente, como decíamos, se está incorporando esta nueva metodología que también el Pacific Tsunami Warning Center la está adoptando. Pero es que justamente a raíz de determinar los desplazamientos que se observan en la costa. ¿Ya? Claro. Sergio, creo que una información muy completa. Simplemente pedirte dos datos importante que nos puedas aportar, porque uno siempre habla de la placa de Nazca, que viene en un proceso de subducción por debajo de la placa sudamericana. ¿De qué dimensión estamos hablando esta placa? Porque siempre los alumnos, ¿de qué dimensión primero? Y segundo, el 27F, sácame tú y corrígeme si acaso lo interpreté mal en algún momento determinado, pareciera como que incluso se discutió que habían sido como dos terremotos, pero que en el fondo fue producto de la forma como se produjo la fractura y de qué magnitud fue la longitud de esa fractura que también tuvo el 27F, para poder ver que el hipocentro estuvo en una parte, pero que hubo impacto en otra, porque es muy importante que lo podamos. Entonces, si nos puedes ampliar un poco esa información científica. Sí, la placa de Nazca es la placa verde que está acá. Aquí está Sudamérica. Uno puede seguir el perfil de Sudamérica, aquí está Brasil, Uruguay, Argentina, en fin, hacia el sur. Luego aquí está la parte de Chile, Perú,
luego aquí tenemos Ecuador y hasta Colombia, ¿no es cierto? Ujú, Esta placa de Nazca, es la parte verde, se está, como decíamos, moviendo a razón de 6,5 centímetros por año en esta dirección, como dicen los vectores. Se extiende, yo diría que desde Colombia, incluso esta parte de Panamá, yo diría que prácticamente ujú, desde Panamá hasta la península de Taitao en el sur de Chile. Y posteriormente, aquí en la parte más al sur, está la placa antártica, está la placa del Pacífico, ¿no? El borde está casi un poco más al oeste de Isla de Pascua. Isla de Pascua está ujú, ubicado por acá. Entonces, comparado con el tamaño de Sudamérica, debe ser una distancia equivalente. Este tamaño es la distancia equivalente que hay del ancho de Sudamérica en este sector. ¿Ya? Esos son los tamaños de esta placa. ajá, Ahora esta placa es oceánica, es una placa un poco más densa y que comparado con esta placa continental, la placa sudamericana es continental, así que por eso, y como es más densa, es más pesada, la placa de Nazca penetra bajo la placa que es más liviana, que es la placa sudamericana. Y lo hace ujú, en todo este sector, lo hace en todo este sector. Así es que prácticamente, Mm. con unas variaciones, digamos, todo este sector está siendo el mismo proceso y grandes terremotos pueden ocurrir en cualquier lugar. Hay variaciones, ¿ah? Por producto de ángulo de inclinación de la placa, de edad de la placa y ese tipo de cosas, pero en general el mismo proceso ocurre desde, yo diría que Colombia, hasta la península de Itao por el sur de Chile. Ahora, ujú, el tamaño del terremoto del 2010, el tamaño, ese terremoto tiene aproximadamente unos 350, 400 kilómetros de longitud. ¿Ya? 400 kilómetros. Em, Lamentablemente no funciona aquí habría una imagen que yo tenía, una animación, pero no me funciona. Que esta es la zona central de Chile, estas son las réplicas, primeras réplicas del terremoto, cada punto blanco, cada punto es un epicentro, y la zona de ruptura es aproximadamente en este sector, de unos 300, 400 kilómetros de longitud. El epicentro ocurre acá y ahí comienza la ruptura. El hipocentro es el lugar donde comienza la ruptura, donde comienza a fracturarse, o comienza la placa de Nazca empieza a penetrar bajo la placa sudamericana en este punto y luego va arrastrando la ruptura se propaga en esta dirección, se propaga de aquí hacia el sur. Y para este terremoto, hubo dos zonas de liberación de energía, una acá muy grande, que hubo un desplazamiento de aproximadamente unos 20 metros de la placa sudamericana de la placa de Nazca, bajo la placa sudamericana, y hacia el sur, aquí cerca de Concepción, de unos, yo diría que unos 10 metros de desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. El desplazamiento de la placa no es uniforme, no se desplaza siempre lo mismo, no se desliza lo mismo bajo la placa sudamericana. Aquí lo hizo con mayor amplitud, por aquí se desplazó más de lo que se desplazó acá. Y por eso se habla de dos lugares, más bien que dos epicentros, porque todo ocurre simultáneamente, todo ocurre en el mismo proceso. El terremoto demora aproximadamente un par de minutos en ocurrir. Comienza la ruptura y se demora 120 segundos en romperse completamente desde la parte norte y también lo hace casi simultáneamente en la parte sur. Así ujú, es que es un solo terremoto, un solo epicentro, pero con dos grandes lugares de liberación de energía. Hay veces en que esto se separa y entonces ocurre un terremoto y minutos después ocurre otro más al sur o a más al norte, digamos, dependiendo de cómo. En otros ujú. lugares se demora un día, tal como ocurrió en el terremoto en Eso es cierto. 1960, que hubo un terremoto magnitud 8 en la zona norte el 21 de mayo, y el 22 de mayo ocurrió el 9,5 más al sur. En 2 horas no fue en el mismo lugar, no estaban superpuestos. Se rompió esto en un momento y al día siguiente se rompió de ahí hacia abajo. Entonces, Ujú, entonces todas esas posibilidades se dan, eh, y hay otros lugares en los cuales ha habido terremotos dobles que ocurren simultáneamente y otros que se demoran, tío, como estábamos diciendo, un día hasta una semana, o si uno pasa la película en rápido, uno se da cuenta, digamos, si
ve los últimos 5.000 años de desplazamiento de Alaska bajo la placa sudamericana en un minuto, se da cuenta que todo está cayendo, entrando prácticamente en tiempo, casi sin detenerse. Es cada terremoto, si uno lo pone en cámara rápida, digamos, ¿no es cierto? Se da cuenta que está permanentemente penetrando la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Sergio, solamente un comentario final. Lo último que acababa de señalar, entonces, es lo que normalmente se conoce como un terremoto precursor. Sí, claro, por cierto. Lo que pasa es que uno tiene que esperar que se termine todo el ciclo, la etapa de liberación de energía en un terremoto determinado. Y resulta que muchas veces uno cree que el primero es el terremoto más importante, pero muchas veces, y ha ocurrido que hay un terremoto más tarde, más grande que le sigue. De modo que el primero, que uno creía que era el terremoto importante, el terremoto principal, pasa a ser un precursor. ¿Ya? Y si el segundo tiene una amplitud, o el tercero tiene una magnitud mayor, entonces ese pasa a ser el dominante en la secuencia, y todos los que ocurrieron antes de ese son precursores, y todos los que ocurren después de ese se consideran como réplicas. Entonces hay que esperar cuál es Ajá, uno no sabe con anticipación si es el terremoto principal o es hay que esperar que la secuencia finalice para saber cuál es el momento que se liberó más energía. perfecto, perfecto. ¿Jan? Sí, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Sí, sí, sí. Perfecto. Sí, ya, gracias. Bueno, nosotros hemos, más bien usted ha hablado de lo tectónica de placa, en el fondo los sismos asociados a esta subducción que tenemos nosotros. Pero me gustaría hablar un poco de los sismos que generan las fallas. En este caso, me gustaría preguntarle en relación a los estudios que existen sobre la falla San Ramón, y una, está por, no sé si realmente está confirmado, la posible unión que tiene esta falla con la de Cariño Botado en la región de Valparaíso. ¿Y qué podemos esperar en términos de sismicidad entre ambas fallas, o la que más información exista? Ya, perfecto. Eh, voy a mostrar esta diapositiva, que muestra justamente cómo aquí hay un par de tipos de falla. No sé si lo pueden apreciar aquí. Aquí estas son líneas de tren, ¿ya? Son dos líneas de trenes que están deformadas en esta región por una falla. Aquí ocurrió un terremoto y este bloque se movió hacia la izquierda con respecto a este terremoto que se movió hacia la derecha. ¿Ya? Entonces aquí se puede ver, y esta es la expresión de una falla en la superficie. Aquí se puede ver el mismo tipo de falla en un camino, en una carretera, ¿no es cierto? Se puede ver la línea amarilla incluso, y está como está deformada, aquí ocurre la falla. Entonces, este bloque se mueve a la izquierda con respecto a este bloque que se mueve hacia la derecha. Estos son dos fallas de rumbo, digamos, ¿no es cierto? Y aquí hay una falla en la cual este bloque cae con respecto al de arriba. Y aquí, esta es la falla. Y esto es lo que se llama escarpe de falla. Pues bien, estos son ejemplos de falla que uno puede ver en actividad, que puede asociar en el cual ocurrió el terremoto, la generación de esta falla y la exposición de esta falla en superficie. Ahora, muchas veces lo que se puede observar es esto sin terremoto. Esto uno lo ve en el paisaje, en el relieve. Después esto se empieza a erosionar, esta parte superior empieza a ponerse cada vez más redonda, este sedimento que cae se deposita acá y queda como un pliegue, queda una pequeña función que es suave, ¿ya? Claro. A medida que va transcurriendo el tiempo. En el caso de la falla que usted está conversando, es la falla de eh, San San Ramón Ramón, y y también lo que se cree en este minuto, que es la falla de Cariño Botado, Botado. corresponde a lo siguiente aproximadamente. Esta es la zona metropolitana de Santiago, y esta es la cordillera de los Andes. En este sector, aquí se ha detectado justamente lo que habíamos visto, que es una falla o los remanentes de una falla. Esta parte
esta parte, que es justamente esto de aquí. Aquí se puede ver cómo la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana. Aquí está todo lo que es la parte de la cordillera de la costa, el Valle Central, hasta llegar a la cordillera. Esta es la cordillera de los Andes. Entonces aquí hay una serie de fallas que emergen hasta la superficie, y una de ellas es la que se puede apreciar aquí en la base de la cordillera con la cuenca de Santiago. Entonces, ha habido un par de excavaciones, y esas trincheras han determinado que ha habido una falla que ha tenido movimiento en los últimos 17.000 años. Dos eventos sísmicos con alrededor de unos 3 metros, 3 metros de desplazamiento. Eso de hace 17.000 años atrás y hace unos 8.000, 9.000 años, 8.000 años atrás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo se ocurren? ¿Por qué ocurren estos terremotos? Entonces la hipótesis del momento es que esto está siendo comprimido, esta parte, producto de la placa de Nazca que se mueve en esta dirección, comprime este segmento de la placa sudamericana, y como la placa se está moviendo en esta dirección, la placa sudamericana se mueve hacia el oeste, esta parte se empieza a deformar hasta que también no soporta más las deformaciones y se rompe. Y ocurre esta falla. Esta falla es la que bordea, la que está en el borde entonces entre el Valle Central y la cordillera. Cariño Botado es muy parecida. Cariño Botado se cree que es muy parecida, pero no se puede ver una continuidad espacial entre esta falla y la de Cariño Botado. O sea, es donde aparecen estos dos los valles centrales. ¿Hay continuidad o no hay continuidad? Está por verse, hay que seguir estudiándolo. De hecho, esta falla de San Ramón, yo diría que en los años 2000, o sea, hace menos de 20 años, que aparecen los primeros trabajos diciendo que esta falla es activa, es una falla inversa, de modo que es necesario realizar más estudios. Y yo diría que lo mismo con Cariño Botado. Aparentemente es el mismo tipo de mecanismo por lo cual se genera la falla. Ha tenido, según he estado leyendo, movimiento en el cuaternario, que es los últimos 2,5 millones de años, pero hay que efectuar muchos más estudios y más detallados para determinar cuál ha sido el movimiento reciente, el movimiento y cuánto ha sido ese movimiento. La tasa de deformación es muy importante. Cuánto se mueve por año, para saber cada cuánto tiempo pueden ocurrir estos terremotos que pueden causar daño. Y como decía, terremotos importantes de magnitudes que tienen desplazamientos de 3 o 4 metros, han ocurrido hace, como decía, 17.000 y del orden de 8.000, 9.000 años atrás. Eso es lo que se conoce con respecto a la falla de San Ramón. Y la falla de Cariño Botado, que es muy parecida a esta, o sea, aparentemente corresponde al mismo cauce de compresión de esta zona, habría que estudiarla para conocer la recurrencia de estos terremotos. Y en términos numéricos, ¿qué nivel de terremoto podríamos esperar o de sismo, digamos, Bueno, de San depende. Ramón? Claro, San Ramón depende de a quién uno le pregunte, probablemente un 7, de un 7 son estimaciones. Yo diría que el tamaño, la magnitud de un terremoto queda determinado principalmente por tres elementos, ¿no? La longitud de la falla, cuánto se rompe, cuán grande es la falla, qué longitud tiene, La cuál es longitud. el ancho, claro, cuán ancho, en el fondo, cuál es el área de la falla, ¿ya? Y cuál es el desplazamiento que ocurre en ella, cuánto se mueve un bloque con respecto al otro. Eso determina el tamaño del terremoto, determina el tamaño. Y por supuesto, es que siempre y cuando esto suceda rápidamente, suceda Claro. en pocos segundos. Porque si ocurre en 2 años o en 5 años, prácticamente no se siente. Si es que hay un desplazamiento muy lento, entonces prácticamente no se siente eso. Así es que ese es el otro elemento. Pero el tamaño es importante,
determinar cuál es la longitud de la falla. En esos tipos de terremotos, hace 17.000 o 9.000, 8.000 años atrás, desde dónde hasta dónde se rompió. Eso es importante. Sabemos el cuánto, sabemos los 3 metros, pero si se rompió por 200 kilómetros, entonces la magnitud puede ser mucho más importante que que si son apenas 50 kilómetros o 40 kilómetros. Eso es la... Perfecto. pero en general se cree que es de alrededor de un 7, de ese orden puede ser el tamaño de este tipo de terremotos. De hecho, un poco más al interior, aquí en la zona del Cajón del Maipo, hemos tenido terremotos de magnitud 7 Las en el melosas. año 1958. Terremoto de las Melosas del año Melosa. 1958 es magnitud 6.9, en fin, de ese orden. Eh, bueno, nuevamente hay estimaciones de 6.5 también, pero hay como 2 o 3 terremotos de magnitud de ese orden hasta de 6.9 en esta región. Así que uno puede, es posible ver que este tipo de terremotos ocurre en esta, y no sería raro que o ocurriese en otras partes de la cordillera también. Gracias. Gracias. Sergio, bueno, hemos hablado de, en tu exposición han aparecido muchos conceptos para tranquilidad de los alumnos y de todos nuestros ciberconectados. Estamos recogiendo las preguntas que ellos están haciendo, pero nosotros las vamos incorporando en las preguntas que le vamos haciendo al doctor Barrientos, así que tengan la tranquilidad de que él está respondiendo casi todo lo que ustedes nos están Sí. consultando. Te quiero contar, Sergio, que te he plagiado en más de alguna oportunidad en mis clases algunos conceptos tuyos, como por ejemplo cuando partí este programa le dije a los alumnos, ¿la Tierra es redonda? Y por supuesto le dije, no, la Tierra no es redonda. Parece que es redonda. Yo nunca les dije que esta era una declaración tuya, pero ahora la van a saber los alumnos. Pero en el fondo, y también muchas veces le he manifestado algo que te he escuchado en muchas conferencias decir, que el GPS pasó a ser uno de los instrumentos que hoy día ha generado un punto de inflexión en materias relacionadas con el estudio de la Tierra. Y si nosotros los terrenos no sabemos qué es lo que realmente está pasando con el planeta en que vivimos, malamente vamos a poder comprender el riesgo. En consecuencia, te quería pedir alguna explicación que tú nos puedas ampliar estos conceptos que, como te digo, yo los sacado de tus conferencias en primer lugar, y en segundo lugar, todo el mundo habla hoy día tú estás hablando de términos que se deforma la Tierra, que sube, que la cordillera sube, que se desplazan 3 metros. Entonces la pregunta, bueno, y las estaciones sismológicas que hoy día tenemos, uno no se imagina una estación sismológica los que nunca han tenido la oportunidad de verla. Entonces, ¿cómo está conformada una estación sismológica? ¿Cuál es el estado del arte que tenemos de esto? ¿Qué, ¿Cuántos instrumentos forman parte de esta? ¿Y qué es lo que hace cada uno? ¿Y cómo ustedes, los científicos, son capaces de poder transformar toda esa información posteriormente en un dato útil que significa levantar una alerta, una alarma o hacer estudios científicos respecto a ello? A ver, hay varias preguntas en una sola. Sí, no, Voy que aproveché la oportunidad. a comenzar. Tengo algunas diapositivas que yo creo que van a ser Ah, qué tremendamente buena, útiles ya. para mostrar de cómo es una estación sismológica, ¿ya? Esto revela aquí, esta figura muestra cómo una estación sismológica es construida y de qué manera nosotros tenemos los diferentes elementos. Aquí nosotros medimos tres variables en la Tierra, tres parámetros que son los que queremos medir de lo que está ocurriendo en la Tierra. Y esos tres son los siguientes. Tenemos un sensor, este sensor de acá, que es un acelerómetro. Entonces, ese es capaz de medir la aceleración que sufre el suelo. Producto del paso de las ondas sísmicas, las ondas se mueven, en la Tierra se mueve verticalmente hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, en fin. Y este sensor tiene tres componentes que permiten medir la aceleración vertical y la combinación de dos aceleraciones horizontales. Este instrumento que está ubicado acá es capaz de medir eh, la velocidad del movimiento del suelo. Es decir, con qué velocidad se mueve el suelo.
¿ya? Ese es otro elemento. Tenemos aceleración, velocidad, y el GPS, que es la introducción de o el GNSS, de este nuevo instrumento, es esta antena que está puesta acá, que apenas la ven, porque la antena está puesta aquí arriba, y está fija mediante fierros o estos vástagos a la Tierra, cosa de que cuando la Tierra se mueve, mide desplazamiento. Es capaz de medir el desplazamiento sin la gran gracia que tiene esto es que no tiene el rango dinámico, es decir, cuánto puede medir es de milímetros hasta metros. ¿Ya? Vamos a ver después cuánto se mueve la Tierra. ¿Y por qué hacemos esto? Porque los instrumentos no son capaces, si los que sepan, los que tengan matemáticas avanzadas, se dan cuenta que uno puede pasar de aceleración a velocidad y a desplazamiento, solamente haciendo la integración, digamos, ¿no es cierto? Pero estos instrumentos no son capaces de medir todo el rango de frecuencia que nos interesa. Y es por eso que tenemos tres instrumentos separados. Además, este instrumento es muy sensible y tiene un rango dinámico finito, así que este instrumento puede medir terremotos de magnitud 4 y medio, que ocurren al otro lado de la Tierra, que ocurren en China, y nosotros somos capaces de medirlos acá, con este sensor. Pero este está solamente hecho para el movimiento fuerte. La aceleración es para el movimiento fuerte, así es que la combinación de esto nos permite detectar aquellos pequeños temblores. La propaganda del fabricante de estos aparatos dice que es capaz si está bien instalado, es capaz de captar el picoteo de una gallina sobre un grano de arroz a 12 metros de distancia. Es decir, a ese nivel es capaz de detectar los movimientos este sensor. Este de hecho solamente para los movimientos fuertes, cuando estamos hablando de aceleraciones grandes, aceleraciones importantes. Y luego el desplazamiento con GPS. Por supuesto que todo esto tiene que ser alimentado con paneles solares, con energía, porque no funcionan. Tenemos un digitalizador que está ubicado en esta figura, que podemos mostrar el digitalizador, las baterías que alimentan el sistema, y luego la transmisión satelital. Eso es muy importante porque nosotros tenemos estos instrumentos, tienen que estar funcionando todo el tiempo. Y cuando hay un terremoto, el gran problema es que se corta la energía eléctrica y se caen los teléfonos, se caen los sistemas de comunicaciones. Entonces, en vista de eso, nosotros hemos decidido instalar en la mayor parte de nuestras estaciones comunicación satelital y además tener nuestro sistema de energía propio. Esto es lo que se puede hacer aquí con paneles Con solares. placas, claro. Con placas solares, exactamente. Luego es un pozo de unos 2-3 metros de profundidad, que está aquí. Aquí se puede ver cómo está puesto. Lo hacemos con una de estas retroexcavadoras, hacemos el pozo, instalamos esto a 2-3 metros de profundidad para que esté tranquilo, que esté lo más, sin que se altere por el paso. Ojalá ponerlo lejos del paso de los vehículos, lejos del paso de trenes, lejos de ríos, en fin, lejos de ciudades, para que no haya este ruido. Si son capaces de captar una gallina comiendo a 10 metros, entonces el ruido que se capta, si es que hay otra actividad humana, sobre todo, o de río, en fin, cerca de la costa también es ruidoso. Bueno, esa es la manera de cómo se instala una estación sismológica. Ahora, los datos de esa estación se envían vía satélite hasta un lugar donde uno los pueda analizar. Y en el caso de nuestro sistema, todos los datos llegan a unos servidores que están ubicados en la universidad, y tenemos esta sala donde esos datos se transforman ahora en observaciones interpretables. Ahí tenemos un sistema de 7x24 con gente que está con turnos que están trabajando las 24 horas del día, los 7 días a la semana, y están entregando la información, evalúa rápidamente para cualquier terremoto que sea de magnitud mayor que 3 aproximadamente. Se lo entregamos, o 3,7 en realidad, lo entregamos a lo ponemos en nuestra página web y lo entregamos a las autoridades. Y hacemos especial énfasis en aquellos terremotos más grandes, que corremos otro tipo de software para poder
para poder determinar de mejor manera el tamaño del evento. Esta información se entrega a la ONEMI y al CHOA, al Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada, y además tenemos sistemas que son espejo. Tanto lo que nosotros estamos haciendo aquí se puede ver en las pantallas que tenemos instaladas en el Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada y en la Oficina Nacional de Emergencia. Se puede replicar, ahí uno puede ver exactamente lo que nosotros estamos haciendo, se puede ver cómo las ondas están llegando a las diferentes estaciones, así es que esta información, además de que tenemos nuestros software automáticos de evaluación de los primeros terremotos, o a partir de las primeras llegadas, los analistas se aseguran de que esa información es correcta y entonces se entrega a las autoridades. Esa es cómo funciona nuestro sistema. Tenemos, como decía, después de que ocurre un terremoto, 5 minutos para entregar esa información y lo hacemos para todos los eventos que tienen magnitud de 3,7 o mayor, o aquellos que sean declarados como percibidos por la población, y ONEMI nos informa y nosotros tenemos 5 minutos para entregar esa información también. En caso de que haya problemas en este lugar, tenemos un carro con computadores adentro y sitios de trabajo, que estamos en conversaciones con el Servicio Nacional de Geología y Minería para poder instalarlo. Aquí está la antena satelital de recepción, para poder desplegar este carro, instalarlo en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, que queda en Temuco, a unos 600 kilómetros de distancia al sur de Santiago. Y entonces que sirva como sistema de respaldo en caso de que no pueda funcionar por caso de terremoto o alguna otra cosa. Entonces esto lo estamos trasladando a Temuco. Ese es más o menos el sistema en breve. Aquí hay la oportunidad de pasar por Santiago, encantados, los podemos recibir cuando quieran, exceptuando en este periodo de pandemia. Claro. Ahora no. Ya siendo, complementando, que tú lo puedes, por supuesto, explicar, este proceso. Por eso la primera pregunta al doctor Barrientos fue justamente, Sergio, que nos contara un poco todo lo que ha sido la evolución que ha tenido de lo que era el Servicio Sismológico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile a lo que hoy día es el Centro Sismológico Nacional. Idealmente es un referente internacional. Y aunque la gente no lo crea, bueno, fue noticia en un momento determinado que se habían comprado los equipos y que no se habían podido instalar, pero resulta que el problema había que tener quién se hace cargo. Después que nos explica Sergio aquí la complejidad que tiene una estación sismológica, no era cosa llegar a instalar cualquier estación sismológica, el problema había que tener, bueno, ¿y quién se va a encargar de procesar todo esto? Entonces, así fue como se fue creando, y Sergio fue el impulsor del proyecto para poder decir, hoy día tenemos un centro sismológico de las características que tenemos. Y aunque no lo crean, para terminar esta parte y dejar la palabra a Jan, la gente muchas veces interviene en las estaciones, se roban equipos, se roban la alarma, y sin tener conciencia. Así que lo que vemos hoy día con el coronavirus no es un fenómeno tan distinto a lo que normalmente sucede con algunos problemas culturales que tenemos, que la gente no observa el impacto que generaría cuando se roban las baterías, por ejemplo, o se han robado paneles solares de las estaciones sismológicas o de otros sistemas de comunicaciones. Gracias por toda tu explicación, Sergio. Jan. Sí, Perdón, disculpa. Quedó colgando una parte de la pregunta que no la respondí, del asunto de los GPS. Y eso, Sí. yo creo que es tan interesante que esa nuestra red. Este es el punto que yo quisiera volver a esta diapositiva, que solamente expliqué la parte izquierda, pero aquí en la parte derecha, yo diría que el problema es que siempre se supo que habría deformaciones horizontales asociadas a este movimiento de placas. Lamentablemente no se podía medir porque lo único que se podía medir anteriormente eran hacer triangulaciones, es decir, uno se subía a los puntos a la punta de los cerros y medía los ángulos que existían entre las diferentes puntas de los cerros, entre 15 o 20 kilómetros de distancia. Entonces, para hacer una triangulación había que tener una cantidad un esfuerzo logístico tremendo. Había que subir en mulas con banderas para que se viera de distancia. Yo me acuerdo de haber participado en eso. Bueno.
En No el, lo en quise el, decir yo, pero así que estuvo. el, el- y resulta que con el adviento del GPS, que inicialmente yo diría que fue solamente en los círculos, en las áreas militares de desarrollo, hasta los años 70, los principios de los 80, poco a poco empezó a ser utilizado en el área más bien civil. Yo diría que a fines de los 80 y en los 90 ya empezó a popularizarse. Estamos hablando de hace 20, 30 años atrás. Y en el caso de Chile, hemos puesto muchas estaciones y medir cómo se deforma la Tierra. Y aquí este gráfico yo lo encuentro espectacular, porque Ah, esta flecha de acá, este vector de acá, que es lo que se ve aquí arriba, son aproximadamente 30 milímetros por año. Esto es velocidad, velocidad de movimiento. O sea, ese tamaño de vector es equivalente a 30 milímetros por año, 3 centímetros, una cosita así. Resulta que la costa se está moviendo en la dirección hacia Brasil. En esa dirección, se está moviendo en esa dirección a razón de unos, yo diría que unos 25, 26, 27 eh, milímetros por año. O sea, 2,6, 2,7, de ese orden, ¿eh? En algunas partes un poquito más, en otras partes un poquito menos. Pero a medida que uno ya pasa la cordillera, y ya la cordillera ya prácticamente no se mueve, el lado de Argentina ya prácticamente está en cero, ¿no? O sea, no se deforma. Toda la deformación producida por el empuje de la placa de Nazca, que es esta de acá, aquí habíamos dicho que aquí está el límite entre la placa de Nazca que está a la izquierda y la placa sudamericana que está a la derecha, se ocurre desde el borde, desde este línea dentada, hacia la derecha es como se deforma la placa sudamericana. Eso nosotros estamos ubicados aquí en Santiago, por ejemplo, por aquí aproximadamente, yo diría que en este sector de por aquí, nos estamos moviendo unos 2 centímetros cada año. O sea, todas nuestras casas, nuestras oficinas, toda la plaza de armas, el paradero del bus, si uno va un año después ya no es el mismo paradero, sino que se movió 2 centímetros. Todo se está moviendo. Todo. Pero esto lo podemos hacer ahora, porque el GPS o el GNSS permite la determinación horizontal del movimiento. Antes no se podía hacer. Esta información que podemos determinar en este minuto es a través de GPS. Ahora hay otras herramientas también. Está lo que estuvo de moda en un momento era mirar a los quasars que estaban muy lejanos, entonces uno podía sacar la distancia, el movimiento general de esa manera, pero era tremendamente caro. Uno ahora también es posible usar INSAR, Interferometric Synthetic Aperture Radar, que es cómo ver sacar imágenes y esas imágenes radáricas y cómo una imagen radárica comparada con una sacada después de una semana, un año o 2 años, uno puede ver cómo se deforma la Tierra. Y entonces también esas otras técnicas que se están empleando en este momento, que son maneras de determinar la continuidad espacial de la deformación. Pero el GPS o el GNSS fue uno de los primeros. Y esto es lo que ha permitido ver cómo se contrae la costa hasta la cordillera aproximadamente un poquito más, cómo se aprieta, cómo se comprime. Chile se está comprimiendo. Y cada vez que acá hay un terremoto, esto es lo que se observa para el terremoto del 2010, cómo se libera toda la costa en este sector se mueve hacia el otro lado. Fíjese, esto se mueve hacia el este, en esta dirección, y cuando ocurre el terremoto se mueve la costa hacia el oeste. Y se movió alrededor de unos 4, 5 metros en las partes mayores. Y es justamente aquí donde esta es la zona que todo lo demás no se mueve. Esta parte de acá prácticamente no se mueve con respecto a estos tremendos desplazamientos, y la parte sur tampoco. Este es el área donde ocurrió el terremoto y es donde la costa sale disparada, digamos, hacia el oeste. Por lo tanto, toda la Tierra se está moviendo continuamente. No hay, si uno dice, a pesar de que no haya terremotos, de todas maneras la costa se está moviendo. Todo el planeta, todo, en el caso nuestro, en el caso de Chile, todo esto se está moviendo. Y esto, además, está superimpuesto sobre el movimiento de las placas en general. ¿Ya? De modo que esto es una figura relativa de movimiento entre placas, de modo que, de modo que no hay nada que esté calmo, que esté quieto en la Tierra. Todo se está moviendo permanentemente. Y si todo este sector se está preparando para el próximo terremoto. Toda esta compresión que después
se libera es un proceso de décadas, de cientos de años, para liberarse en un terremoto en pocos minutos. Y las erupciones volcánicas y también son parte del mismo proceso de subducción. Eso es, también tiene que ver parte cómo la Tierra está activa permanentemente. Y todo esto es producto de la liberación de calor del interior de la Tierra. Desde el núcleo interno el calor se trata de liberar, y esto produce todos estos movimientos. Eso es así en corto. Y con eso termino la Bueno, explicación del GPS. bueno, ya No, algún día los fabuloso. alumnos van a tener la oportunidad, a lo mejor más adelante, en un programa magíster donde se tratan estos temas con bastante más profundidad. Así que yo creo que les quedó todo clarísimo que el asunto se mueve y se mueve mucho. Y hoy día tenemos más información en forma actualizada. ¿Jan? Sí, buenísimo, muy clarísima la explicación. Yo creo que varias de las preguntas que están haciendo en el chat ya han Exacto. sido respondidas. Eh, y a propósito de esto, que la Tierra viva, la Tierra que está viva, yo quiero ir al hueso directo, es el cinturón de fuego. Y principalmente una de las voces que siempre se escucha en las noticias, en las farándulas, es que se activó el cinturón de fuego. Entonces, la pregunta, cuando son dos preguntas, es si puede un poco, más de 40.000 kilómetros que da la vuelta completa por el Pacífico, si puedes hablar un poco del cinturón de fuego y si hay interconexión real. O sea, me acuerdo que el año pasado fue el volcán de fuego en Centroamérica y, Claro. claro, y dijeron ya se activó y es probable que se activen todos los volcanes, los más de 400 volcanes activos que están en este cinturón de fuego. ¿Eso es cierto o no? ¿Hay interconexión así como que fehacientemente uno puede decir se activó el cinturón? A ver, voy a hacer ver esta figura que es la más cercana a este tamaño. Eh, la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana en todo este sector, ¿ya? De modo que, si pueden ver mis manos, es cuando esta placa penetra bajo la otra. Esta es la placa sudamericana y esta es la placa de Nazca, que penetra bajo la placa sudamericana. Cuando esta profundidad es aproximadamente unos 100 kilómetros, entonces todo el agua que trae originalmente la placa de Nazca empieza a sufrir transformaciones este material, y el agua se va hacia la superficie. Y al irse a la superficie, forma las cámaras magmáticas, que tienen estos bolsones donde hay material fundido. Y se genera entonces estos volcanes. Esta es la explicación. Cuando la placa alcanza una profundidad de unos 100, 120 kilómetros de profundidad de la superficie, se generan estos volcanes arriba. Y eso es justamente una distancia a la cual están todos los volcanes, o la mayoría, puestos a una cierta distancia desde la, desde la fosa, o desde la costa, un poquito más, en realidad de la fosa. Claro. Dependiendo del ángulo de inclinación, si la placa penetra con un ángulo menos inclinado, entonces no va a alcanzar a llegar tan fácilmente a los 100 kilómetros, por lo tanto no hay una generación de volcanes a la misma altura, digamos, a la misma distancia de la fosa. Bueno, pero eso es aproximadamente por qué los volcanes y los terremotos son primos hermanos, porque son producto del mismo fenómeno, de la subducción. La subducción genera estos terremotos de contacto y toda la compresión, en fin, y los volcanes son generados justamente cuando esta placa que subducta pasa a una cierta profundidad. Entonces, mucha gente ha tratado de establecer relaciones entre terremotos y erupciones volcánicas. Y muchas veces ha habido que un terremoto ha gatillado una erupción volcánica, como fue en 1960. Después del terremoto de 1960 hubo una erupción, pero de la zona del Carrán, del Cauye, del volcán Cauye, o volcán Carrán, Puyehue, Carrán. Eh, 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 el, el-
Sin embargo, el volcán tiene que estar en un estado de madurez suficiente como para que sea gatillado. Si no está en estado de madurez, si no tiene la bolsa magmática suficientemente llena o suficientemente madura, entonces no hay erupción, No pasa nada. no pasa nada. Lo que sí, ahora justamente con esa técnica que le decía de INSAR, uno puede ver que cuando ocurre un terremoto grande, por ejemplo el terremoto del Maule o el terremoto de Tohoku, se observó que los edificios volcánicos, todos los edificios volcánicos bajaban como unos 20 centímetros de ese orden, dependiendo del lugar donde estaban, digamos, pero en la zona de ruptura. Inmediatamente frente a la zona de ruptura sufrían un cambio en la altura, los edificios volcánicos. Entonces se cree que hay algún tipo, porque se extiende esa región, entonces hay filtración de agua, el agua hay en menor volumen, entonces el edificio cae. Y esa podría ser una relación física de cómo uno gatilla una erupción volcánica. Bueno, pero hay mucho que hacer todavía. Tenemos mucho que estudiar todavía en esa área y no solamente hacer la estadística de ver cuándo hay una erupción volcánica y cuándo hay un terremoto. Hay un mecanismo físico que explorar. Respecto a que si una erupción volcánica puede determinar otras o gatillar otras, o un terremoto puede gatillar otros terremotos. Esas son otras preguntas. Yo creo que probablemente hay sistemas que están interconectados, sistemas volcánicos que están interconectados con las cámaras magmáticas que son la madre, pero en general yo diría que están más bien independientes. De modo que y es lo que se ha observado de erupciones volcánicas locales, digamos, ¿cierto? Que hay un volcán que entra en erupción y al cabo de, no sé, varios años, digamos, el del lado, pues, o uno que está 100 kilómetros más allá, o uno 500 kilómetros más allá, o en otra parte del mundo, que tiene una cámara magmática independiente. Estas son eh, pero a eso tiene que probablemente un volcanólogo sepa mucho más y puede explicar la relación. Yo no soy especialista en volcanología, así que poco puedo hablar de estos fenómenos. Claro. Y en el caso de terremotos, hay ciertamente que hay gatillamiento, eso lo sabemos, hay gatillamiento de terremoto. Cuando ocurre un terremoto, las áreas más estresadas que quedan para la próxima son justamente los extremos. La zona de ruptura, por ejemplo, del terremoto del 2010, se extiende para los que conocen la región, desde Pichilemu hasta la península de Arauco aproximadamente. Entonces, lo que está máximamente extendido, máximamente tensionado, es justamente la zona de Pichilemu hacia el norte, ¿ya? Porque Ya. el terremoto llegó hasta ahí y entonces es como romper un vidrio. Cuando ustedes se han dado cuenta, cuando uno rompe el parabrisas se rompe, muchas veces la fractura llega hasta un cierto lugar y luego al día siguiente creció un poco y al día siguiente creció un poco más. Eso es muy parecido a lo que ocurre en el caso de los terremotos, porque queda tensionada la zona inmediatamente lateral. Y dependiendo si ha acumulado suficiente deformación equivalente en el pasado, entonces ese sería el lugar más próximo a que se rompiese o se rompe el siguiente, porque el estrés se puede transferir más allá. ¿Mm? De modo que hay modelos de máquinas que simulan terremotos, que hacen terremotos, y entonces uno puede ver cómo un mismo ambiente puede sufrir si uno lo divide en varias partes y puede modelar cómo se van rompiendo las secciones y ver esa interacción. Así es que es posible que un terremoto actúe sobre otro que está más cercano. Y así como, solamente entre paréntesis, los terremotos grandes producen muy lejanamente, miles de kilómetros de distancia, producen pequeños terremotos, principalmente en las zonas donde hay campos geotermales, en fin, ese tipo de cosas, donde hay el paso de las ondas, altera el campo geotermal, las aguas, y esas generan pequeños terremotos. Eso se ha observado. ¿Ya? Súper. Perfecto. Por lo menos Sergio, se puede esperar bueno, estos primos hermanos en las mismas placas. Eso dentro de la misma placa sí se podría. Bueno, los procesos generales de los primos hermanos, digo, terremotos en general y erupciones volcánicas, son
consecuencias del mismo fenómeno principal, que es la subducción. Ujú. Ahora, cuando Gracias. ocurre un terremoto y cuando ocurre una erupción volcánica, digamos, la cámara magmática tiene que estar madura. El material magmático tiene que estar maduro para que un terremoto pueda gatillar una erupción volcánica. Y eso todavía no lo sabemos, no sabemos cómo determinar eso. Así es que por eso hay, hay monitoreo especial de volcanes con muchos tipos de variables que se observan, entre ellas la sismicidad, los pequeños temblores, cuando el magma está tratando de salir, va resquebrajando el ducto y ese resquebrajamiento se puede detectar. Y esa es una buena manera de poder saber cuál es el estado de la erupción. Pero mejor que un volcanólogo hable de eso. Yo no tengo mucho conocimiento en esa parte. Bueno, gracias Sergio. Gracias. Vamos a tener efectivamente, vamos a tener un café sin riesgo con un vulcanólogo que justamente vamos a tratar esas materias, así que eso quedó como introducción, ¿ah? Pero Buenísimo. entramos justo, aunque tú no lo creas, ya llevamos más de una hora y ha sido muy interesante. Estamos entrando a algunas áreas. Partimos con este café sin riesgo hablando de que Chile es uno de los países más sísmicos del planeta, uno de los más sísmicos del planeta, y tú hablaste justamente en estas últimas intervenciones, hiciste referencia al fenómeno de lo que significan las ondas, cómo estas, o el terremoto en el fondo, cuando se produce el destrabamiento, la ruptura de las placas, como ya lo sabemos, genera una liberación de energía que se transforma en ondas. Lo que sí está claro, y tú eres el doctor en la materia para que nos puedas ilustrar, los terremotos no se pueden predecir. Lo que sucede, hay una serie de fenómenos asociados que normalmente en el colectivo nacional, en el colectivo a nivel global, digamos, y cómo en Japón pueden detectar los terremotos, y cómo en México pudieron, como se llama, avisar con 20 segundos antes del terremoto. Entonces, y obviamente que estamos hablando de una fenomenología que es muy distinta, que tal como tú lo decías en el caso de Chile, después del 27F también, se produjeron muchos adelantos, especialmente en lo que respecta a los estudios de la mecánica, el impacto que genera la calidad del suelo asociado justamente y su relación con la forma como se propagan las ondas. Entonces, yo te quisiera pedir que en este tiempo que nos queda, que nos puedas ilustrar de este fenómeno y que todos quede claro que efectivamente vamos a certificar que los terremotos hasta el día de hoy no sabemos desde el concepto súbito cuándo van a suceder, dónde van a suceder, ni la magnitud que van a tener. Sergio. Sí, a ver, claro, yo creo que en la predicción de terremotos uno tiene que saber tres elementos de los cuales se requieren para hacer un pronóstico, una predicción de terremoto, que significa la fecha y la hora. ¿Cuándo, qué día y a qué hora va a ocurrir el terremoto? ¿Qué tamaño va a tener este y dónde va a ocurrir? Son esos tres elementos. Si uno puede decir con fehacientemente y con rango de errores mínimos, esas tres variables, entonces significa que tiene una predicción hecha. Eh, en este momento, en el mundo científico, no existe una metodología aceptada por todo el mundo. No es los sismólogos del mundo en este momento incluso han dejado muchos de ellos de trabajar en esta área porque el problema es mucho más complejo de lo que se creía. Hay sismólogos que han dedicado su vida entera a estudiar este fenómeno, a saber si pueden detectar algún tipo de parámetro, algún tipo de variable que puede ser observada y lamentablemente no siempre ha sido así. En algunos casos, aquí en Chile tenemos los ejemplos, hay muchos de los terremotos que vienen precedidos por actividad precursora, con pequeños temblores. ¿Ya? Terremoto de 1985 en Chile Central, durante 2 o 3 semanas con anticipación o con anterioridad, ocurrieron muchos temblores, incluso de ellos perceptibles en la costa. De manera que eh, no hay todavía una metodología que sea universalmente aceptada. Entonces la predicción de terremotos todavía sigue siendo una actividad, una pregunta que no ha sido respondida. Y esa es la primera parte. Pero lo que sí se ha hecho es la capacidad de poder detectar
las ondas sísmicas, a ver, déjenme mostrarles una figura que tengo, porque creí que esta figura podía ayudarnos, a ver si esta eh, hay dos cosas. Yo quisiera responder en dos maneras. Respecto a la teoría de las brechas sísmicas, habla del lugar donde no han ocurrido estos grandes terremotos en el pasado. Digamos, históricamente, por ejemplo, a lo largo de toda la costa de Chile han ocurrido terremotos, entonces lo más probable es que ocurra producto de esta deformación, la placa de Nazca penetrando bajo la placa sudamericana. Sí ocurren terremotos. Entonces eso es prácticamente en toda la costa. Y uno puede ver en qué lugares es donde ocurrieron los últimos terremotos importantes y hace cuánto tiempo. Entonces, supone que debe ser del orden de 100 años, 120 años o algún tipo de recurrencia, dice, o basado en los últimos 3, 4, 5 ciclos que tengamos. Entonces uno puede decir, estos son los lugares donde uno esperaría que ocurriesen los terremotos antes que en otro lugar, como por ejemplo en la zona del terremoto del Maule del 2010, donde ya se liberó toda la energía y es muy difícil que pueda ocurrir otro terremoto en los próximos años porque tiene que acumularse por mucho tiempo. Esa energía equivalente tiene que acumularse por décadas o cientos de años. Entonces, tiene que transcurrir mucho tiempo antes que se ocurra el próximo terremoto, y es así como el de 2010, el anterior que hubo en esta región grande, bueno, en la parte norte en 1928 y en la parte sur 1835. Así es que esos son los tiempos, estamos hablando de 100 años, o más de 100 años. El, 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 entonces uno puede decir, esa es la teoría de la brecha sísmica, dice, en los lugares donde no han ocurrido terremotos y que uno sabe que han ocurrido anteriormente, si ha transcurrido mucho tiempo, entonces uno podría esperar que viniese antes. Eso es lo más cercano a la predicción que se ha logrado hasta ahora, y se han identificado ciertas zonas en todos los países, se han identificado estas zonas donde no han ocurrido estos terremotos. Esa es una parte. Y ahora la segunda parte. Una vez que ha ocurrido el terremoto, una vez que ha ocurrido en alguna parte de la Tierra, ocurre un terremoto, si uno tiene los sistemas, si uno tiene estaciones sismológicas muy cercanas al hipocentro o al epicentro, las tiene muy cercanas, puede capturar las ondas que ese terremoto genera. Y los terremotos en general son tres tipos de ondas los más importantes. Son las ondas P, las ondas S y las ondas superficiales. Las ondas P son las que viajan más rápido, pero tienen una menor amplitud de movimiento. Eso porque es la manera como se transmite la información. Las ondas S son más lentas, pero tienen una mayor amplitud. Así que esas son las que causan más daño, con las ondas superficiales, cuando se generan. Y las ondas superficiales solamente se generan para temblores más superficiales, en general, ¿eh? Es más eficiente la generación de ondas superficiales. Entonces, el terremoto, si uno puede, las ondas que viajan más rápido, que son las ondas P, puede caracterizar rápidamente el terremoto con la información que lleven las ondas P, uno tiene un cierto tiempo para que lleguen las ondas S, que son más lentas, y las ondas superficiales son incluso más lentas. Entonces, uno, si puede capturar la información traída, llevada por las ondas P, puede caracterizar el terremoto y avisar con anticipación. Si está suficientemente lejos de la zona de interés, puede entonces avisar con anticipación. Y eso es lo que sucede en México. En México, la zona que genera los terremotos está a 300 kilómetros, 400 kilómetros. En el último terremoto que ocurre en México, de 7.5, está a 500 kilómetros de distancia. Entonces, esa distancia, esa generación de ondas sísmicas en la zona de ruptura, en la zona lo más cercana a la costa donde ocurre el terremoto, las ondas todavía no han recorrido la distancia para llegar a México. Entonces uno puede capturar la información con las primeras estaciones que están más cerca al epicentro y transmitir la información electromagnéticamente por ondas de radio, por teléfono, por internet, y entonces llega a la Ciudad de México con incluso con minutos de anticipación. Con minutos de anticipación. Más de un minuto, Ciudad de México tiene para sus zonas de ruptura frente a Acapulco, Guerrero, aproximadamente
de tiempo para poder, antes de que lleguen las ondas sísmicas que causan este movimiento fuerte. En el caso de Chile, si nosotros tenemos estaciones, si tuviésemos estaciones sismológicas muy densas en esta región, seríamos capaces de captar terremotos que ocurriesen en esta región, en este lugar. Por ejemplo, para Valparaíso, para la zona costera sería muy difícil poder anticipar, pero para la zona interior tendríamos como 15, 20 segundos aproximadamente con una caracterización rápida del evento. Y eso significa que uno puede, estos son los verdaderos sistemas de alerta temprana de terremotos. Es decir, capturar la información con las primeras ondas y a distancia que están más alejadas, que las ondas todavía son suficientemente fuertes en amplitud para causar daño, poder avisar con anticipación antes de que lleguen esas ondas sísmicas. Esa es básicamente la explicación. Y aquí, para este tipo de terremotos que ocurren costa afuera, en la zona central de Chile, tendríamos aproximadamente unos 15 a 20 segundos de aviso antes de que lleguen las ondas que causan mayor movimiento, mayor amplitud de movimiento a Santiago. Así es que ese es un ejemplo de cómo se podrían ocupar. Y si uno tiene sensores bajo el fondo oceánico, incluso es mejor, porque captura mucho antes. Y esto es lo que sucede en Japón. Japón En Japón, también exactamente. tiene sistemas de observación submarino. Y ahí en Japón es mucho más crítico porque esta distancia entre la fosa y la costa es mucho mayor. Así que los terremotos ocurren más costa afuera. Entonces los sistemas submarinos son críticos para poder avisar con anticipación. Y así para diferentes terremotos en Japón, los sistemas de alerta temprana entregan de varios segundos de anticipación antes que llegue el movimiento fuerte. No sé si quedó clara más o menos la Sí, explicación. excelente, Sergio. Y respecto al tema de lo que quedó, porque quedó como, sabemos que la norma sísmica o la norma chilena es un referente también en términos generales, en la región, también internacional, la norma sísmica, pero el ejemplo que pasó con el edificio Alto Río está asociado justamente a este fenómeno y se determinó que hoy día hay un impacto importante de lo que significa la calidad del suelo, dónde se construye. Si nos puedes Exacto. ampliar el impacto que tiene la calidad del suelo respecto a la propagación de las ondas. Bueno, yo diría que el cuán fuerte se siente un terremoto, y las estructuras lo sienten, y el ser humano también lo siente, depende entre muchos factores, entre, no sé, más de 20 factores. Los tres más importantes son el tamaño del terremoto, qué magnitud tiene. Ese es uno de los más importantes. Y la otra es a qué distancia está el observador o la estructura del área de ruptura, de dónde se libera toda esta energía. Si el terremoto aunque ocurre en Tohoku, aquí en Santiago no lo sentimos, digamos, porque estamos demasiado lejos. De manera que si uno está cerca, lo va a sentir más fuerte, y si está en el área epicentral, en general es donde más fuerte lo siente. Eso es. Y el tercer elemento es el tipo de suelo. Eso, tal como lo dice Bernardo, es un elemento sustantivo, ¿ya? Que es capaz de aumentar el tipo de suelo. Dependiendo del tipo de suelo, es capaz de amplificar las ondas sísmicas. Claro. Y ese especialmente aquellos suelos que son poco consolidados, que son suelos que no han sido compactados. Entonces, ese tipo de suelo amplifica las ondas sísmicas, y eso puede producir el movimiento que alcanza, no sé, en general, en la misma, para terremotos en México, por ejemplo. Y la Ciudad de México tiene ese problema, que está puesto, tiene lugares en la cuenca de México que se comportan, no toda la cuenca, pero hay ciertos sitios específicos que se comportan como si fuera una jalea. Y entonces se queda moviendo y entra en resonancia incluso. Si las ondas sísmicas pasan por la base de esa cuenca, el sistema entra en resonancia, y es como cuando uno empieza a empujar un columpio.
¿no es cierto? Si lo empuja con la frecuencia adecuada, cada vez el columpio va a moverse mayor distancia. Eso es lo que sucede con las ondas sísmicas, se amplifican producto de este tipo de fenómenos. Entonces yo diría que, repitiendo, los tres elementos más importantes son la magnitud, el tamaño, dónde está la zona de ruptura, cuánto se desplaza, y cómo funciona, cuáles son las características de la fuente sísmica, la distancia del observador a la fuente, y también el tipo de suelo donde las personas están. Hay otros también, hay otros que son, pero los tres más importantes son esos. Y justamente el tipo de suelo puede hacer, puede incluso en grados de intensidad subirlo en uno o un poco más de grados de intensidad. Producto Y un a la solo cantidad. detalle, sí, Sergio, muchas gracias. Y un solo detalle que se me queda en el tintero, porque los alumnos fundamentalmente lo reciben de tu parte, porque a veces dicen, no, porque es como se confunden la escala modificada de Richter con la escala de Mercalli, justamente por lo que tú señalabas. Entonces, los terremotos tienen solo una magnitud, es correcto eso, ¿no es cierto? Sí, claro, claro. En general, uno le asocia una magnitud a un terremoto. Eso es lo que debiera ser, ¿eh? Pero en general no es así en general, porque hay diferentes escalas de magnitud, y esas escalas de magnitud uno mide la magnitud de diferentes maneras. Nos hemos tratado de poner de acuerdo, y en general, para todos los terremotos mayores que 6 en general, yo diría que ya estamos bien con un procedimiento único que ha sido estandarizado en todos los observatorios sismológicos del mundo, de manera que se usa el famoso método de la fase W. Ese método permite determinar el tamaño de los terremotos. En general, yo diría que mayores que 6, yo diría. Hay otros métodos que permiten estimar la magnitud más abajo, y en general yo diría que debiera haber, si uno mide las ondas sísmicas y también los desplazamientos, esos debieran coincidir en general en tender a una sola magnitud. Sin embargo, la escala de intensidades es distinta. La escala de intensidades es una escala subjetiva que establece cómo uno lo sintió, cuán fuerte sintió el terremoto, ya sea por los efectos en mi persona o los efectos en las estructuras, en el ambiente, en el paisaje. Y eso tiene escalas del 1 al 12. La escala de Mercalli, que nosotros usamos aquí en Chile, es la escala modificada de Mercalli, que tiene niveles del 1 al 12, siendo el 1 prácticamente imperceptible, que es percibido por muy poca gente en condiciones especiales de perceptibilidad, y hasta 12, que ya es un cataclismo, es una catástrofe general, cambios topográficos, todo se altera. Así que, y entre ellos están todos los, aproximadamente, para decir el grado 7 aproximadamente, en la escala de Mercalli, grado 7 significa que una persona no se puede mantener en pie, que el movimiento es tan fuerte que uno se cae, y la medida de las personas se caen. Entonces eso da una idea del tamaño del movimiento del suelo, de la amplitud, de la aceleración o la velocidad del movimiento del suelo, que no permite que uno se mantenga en pie. Así es que ese es un buen indicador, que a partir de esa intensidad hacia arriba, el terremoto, si uno está cerca de la costa, entonces lo más adecuado es que se autoevacúe a lugares seguros, a alturas seguras, a niveles de alturas seguras, sobre 20 o 30 metros, dependiendo de la instrucción de la comunidad, o de cómo está establecido en las zonas seguras. Por lo tanto, yo diría que esos son niveles que uno debe tener en mente. Perfecto. Sí, gracias. Solamente voy a recolectar un poco las preguntas que han hecho los cibernautas que están conectados. Y son dos, cortitas. La primera va relacionada con los sensores. ¿Cuál es en el fondo el criterio para instalar los sensores, aparte del criterio económico, obviamente? Y cómo se calibran. Y acá surgió una recién que es desde un sismo que se genere en la fosa, ¿cuánto tiempo más o menos se tiene en la costa desde que se genera el sismo hasta que
el tren de olas debiera estar llegando a la playa. Partamos por la primera. A ver, la primera es cómo se instala una estación sismológica, cuáles son los criterios de instalación, cuáles son las maneras. Estos aparatos son tremendamente sensibles. Si uno está hablando de son muy sensibles, así que mientras más quieto el lugar, es lo mejor. Nosotros creemos que instalándolo a unos 2-3 metros de profundidad, las variaciones de temperatura se pueden ver en este sensor. Si el aire, si hay corrientes de aire, eso se puede ver en ese sensor, especialmente en los periodos más largos. De modo que uno tiene que aislar lo mejor posible de la temperatura este sensor. Y esto nosotros lo hacemos con estas excavaciones, con estos pozos, y después la tapa que se puede ver aquí, todo esto se tapa con tierra, incluso la tapa se tapa con tierra para no permitir que el calor se traspase hacia la profundidad. De hecho, nosotros tenemos varios niveles. Aquí ponemos, este es el primer nivel de abajo, le ponemos una tapa. En la parte de arriba ponemos las baterías que se ven acá. Y la parte más arriba ponemos el sistema de de digitalización. protección. Claro, y luego viene la tapa que incluso tiene doble tapa para evitar justamente que la temperatura pueda hacer sus efectos en los sensores. Esa yo diría que es el criterio de instalación. Tiene que estar, lo ponemos sobre un concreto, sobre una losa de concreto, que la construimos especialmente para este objeto, y lo tratamos de dejar el lugar más tranquilo, quieto posible. Eso no es posible. Aquí en Chile, por ejemplo, estamos cerca del mar siempre. No podemos estar a 200, 300 kilómetros del mar, así que vamos a ver los efectos del mar siempre. Siempre este ruido sísmico, entre comillas, siempre lo estamos viendo. Y eso se puede ver aquí. Este es un espectro de la señal, en diferentes frecuencias. Esto es cuánta energía tienen las señales, y estos son los periodos largos, ¿ya? Hasta más de 200, 300 segundos, y aquí están los periodos cortos. Entonces, esta estación revela, y esta parte de aquí es justamente el ruido del mar. Si nosotros pudiéramos tenerlo todo aquí abajo, sería extraordinario. Pero no podemos, porque está el viento, está la acción humana, todo esto está en este sector, y luego está el mar en este lado, así es que no se puede reducir más que un cierto nivel. Pero eso nos permite detectar a nosotros los terremotos de magnitud, yo diría que 2,5 hacia arriba, prácticamente 2,5 hacia arriba, prácticamente en cualquier lugar de Chile. Excepto quizás en la zona austral, que ahí tenemos las estaciones más separadas, por producto de las condiciones geográficas que son muy difíciles. Esa es la primera parte. Ahora, la otra pregunta que tiene que ver con GPS, a ver si los instrumentos, estos son los banda ancha, los aceleradores prácticamente uno lo puede poner incluso en edificios, en lugares porque son más sordos. Entonces, no son tan sensibles y solamente van a reaccionar a las aceleraciones más fuertes. Y eso en general son terremotos más grandes o pasos de camiones muy fuertes, en fin, ese tipo de cosas. Eso es más libre de ponerlos en otros lugares. Y los GPS nosotros los queremos poner en lugares donde prácticamente el GPS esté revelando el movimiento de la Tierra, no el movimiento de un edificio o el movimiento de algún lugar donde esté empotrada esta antena. En este caso, lo dejamos incluso podemos ver eh, elementos de movimiento, de desplazamiento de este terreno cuando lo ponemos con este tipo de instalación. En general lo ponemos sobre roca también, este puede ir sobre roca, sobre las puntas altas del cerro, porque tiene mayor visibilidad de la constelación satelital. Y estos de acá ponemos abajo, enterrados, porque quieren es mejor dejarlos sin variaciones de temperatura. Esa es la pregunta respecto a la instalación. ¿Y cuánto se calibran? Estos se calibran, y hay varias escuelas, hay varias escuelas de, de, de pensamiento sobre cómo calibrar estos aparatos. Hay observatorios que los calibran cada 3 meses,
envían, y esta calibración se hace con sistemas automáticos. Envían una señal que es conocida y se ve cómo responde el sistema a esa señal conocida y se compara la respuesta con la señal que se envió. Y esa es la calibración. Y hay varias maneras de cómo hacerlo. Y hay otra escuela que dice, mientras menos se calibre, si uno sabe que el instrumento, la primera vez que lo calibró, está funcionando, mejor dejarlo sin tocarlo. ¿No? Mientras funcione, dejémoslo. Y en realidad uno puede hacer calibraciones geofísicas también. Si uno sabe, por ejemplo, si hay alguna deriva, uno lo empieza a ver. El instrumento empieza a desplazarse de un lado y en realidad uno tiene que hacer una calibración para volverlo y un reseteo de las masas para dejarlas en el lugar, en el cero, y que no haya sesgo en el registro. Pero eso no lo puede ir viendo a través del tiempo. Y cuando ocurre un terremoto, entonces, si hay una estación que está mala, si hay una estación que tiene malas ganancias, uno inmediatamente lo ve porque el resultado del tamaño del terremoto que observa es un resultado equivocado, errado. Así que ese tipo de cosas no la puede determinar. Eso es básicamente respecto a los instrumentos. Había otra parte de la pregunta, ¿no? Era solamente me preguntaban cuánto tiempo transcurre desde un terremoto limpio, digamos, en la fosa hasta que llegue la... Ya. Eso cuando ocurre un terremoto en la fosa o cercano a la fosa, yo diría que debe haber, en el caso de la zona central de Chile, debe haber unos 100 kilómetros de distancia, un poquito más, entre la fosa y la costa. Aproximadamente eso es lo que debe ser, unos 100 kilómetros. Y si ocurre cerca de la fosa, entonces las ondas sísmicas, las ondas P, se propagan a razón de unas 7 kilómetros por segundo aproximadamente. O sea, cada segundo recorre 7 kilómetros. Entonces, si fueran 70 kilómetros, se demoraría 10 segundos. Si fueran 70 kilómetros de distancia, las ondas P se demorarían 10 segundos en recorrer desde donde se originan hasta la costa. Si la fosa estuviera a 70 kilómetros o si el terremoto ocurre a 70 kilómetros de la costa. Y las ondas S son incluso más lentas, del orden de 5 kilómetros por segundo o incluso menos, dependiendo del tipo de material. Así es que se demoraría un poquito más. Se demoraría un 50% más, un poquito menos, 60% más. Maravilloso. Ese es más o menos el orden de las demoras de las imágenes. Bueno, estimado amigo Sergio, yo sé que, aunque tú no pienses ver el reloj, y llevamos más de 1 hora 40 de una conferencia, un conversatorio espectacular en este Café Sin Riesgo. Yo creo que uno nunca termina de aprender, especialmente cuando está con autoridades y con eminencias de tu nivel en este tipo de materias. Y por tu pasión y por tu nivel de conocimiento podríamos estar hasta mañana conversando los alumnos y los invitados también han estado interactuando mucho, digamos, en las preguntas. Y terminamos justamente esta última parte hablando de los temas, las cosas más de detalle, tecnológicas, pero todos sabemos, y justamente estamos en este proyecto y tú me has ayudado mucho en los procesos de evangelización que hemos hecho para crear conciencia de los niveles de riesgo que significan justamente esta amenaza de los terremotos, que es parte de nuestra realidad, es nuestro ADN. Y que puede haber mucha tecnología, pueden haber muchos sistemas, puede haber mucha preparación en la estructura, en la institucionalidad, pero si no hay una conciencia ciudadana del autocuidado, de poder tener, como dice justamente el marco de Sendai, comprender realmente el riesgo y tener en consideración todas estas consideraciones en los procesos de toma de decisiones en el futuro para el ordenamiento territorial, para localizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente que si no hay esa autoconciencia, esa autopreparación, el mejor sistema de alerta temprana, el mejor acelerómetro, el mejor GPS que podemos tener somos nosotros mismos. Cuando se produzca un evento tal como tú muy bien lo señalaste, dependiendo de la situación, del grado de exposición que estemos en un momento determinado, en el borde costero, cerca de los volcanes, etcétera, tener conciencia de ello y saber que un terremoto por la percepción de Mercalli de nivel 7 significa que no me tengo que quedar esperando que me avisen
o que me Claro. llegue por el sistema de alerta de emergencia la información para poder adoptar las medidas que me correspondan y particularmente prepararme mucho para ello. Así que en nombre de los profesores, de los alumnos, del team leader que lidera este proyecto, este programa, Sergio, yo te quiero agradecer sinceramente el que nos hayas podido brindar esta oportunidad de conversar contigo, justamente para poder tener mejores profesionales en el futuro en diferentes áreas del quehacer nacional y también para ayudar a tener ciudades y comunidades más resilientes que nos permitan justamente tener un mundo más seguro y mejor y evitar justamente el impacto de estos desastres en pérdidas de vidas humanas y daños que podrían perfectamente evitarse invirtiendo en prevención y en reducción del riesgo de desastre. Así que te quiero pedir al momento de la despedida, antes, después de darle la palabra a Jan, que nos puedas dar tus últimas palabras y un último mensaje para todos quienes nos están escuchando. Y te lo agradezco nuevamente, un abrazo grande por tu apoyo incondicional de siempre. Yo, ¿Jan conversa o converso yo? No, tú, Sergio, y después Jan va a No. terminar. Ya, Sí, por favor. disculpen, entendí mal entonces, entendí mal. No, en realidad yo no puedo estar más de acuerdo, yo no puedo estar más de acuerdo con tus últimas palabras, Bernardo. Creo que todos estos elementos que nos sirven mucho para entender, para poder conocer la amenaza, poder entender de mejor manera la amenaza a la cual estamos expuestos, sirven de mucho si de partida no hay un compromiso de la gente de reaccionar de acuerdo a la información que se le entrega. Y yo diría que más el hecho de la educación es un aspecto tan importante, es fundamental dentro de toda la cadena. La educación, el que la gente sepa a qué está expuesta y que pueda tomar decisiones adecuadas en cualquier momento, ya sea cuando ocurre un terremoto estando dentro de la casa o están en la costa, tomar ese tipo de decisiones, o también cuando uno es arquitecto o cuando está desarrollando un proyecto inmobiliario, cuando uno es ingeniero y está construyendo un edificio, está construyendo una casa, cuando uno es una persona que tiene que ver con la gestión del territorio, tiene que decidir dónde ubicar ciertos elementos. Todo eso es la cadena de la educación. Si nosotros entendemos estas amenazas, y si hay ejemplos maravillosos de una chica que durante el tsunami de 2004 en Sumatra pudo salvar a mucha gente porque ella se dio cuenta que la habían pasado en el colegio. Ella nunca había sido expuesta a un tsunami, pero le habían pasado en el colegio que cuando se recogía al mar, algo se estaba preparando y podía venir un tsunami más adelante. Ella hizo una diferencia solamente por la educación, solamente por el hecho de conocer y sin tener ningún tipo de instrumento, solamente por educación. Yo creo que eso es parte de la cadena, es parte del proceso, ejercitarlo mediante simulacros. Eso también es importante porque así conocemos, nos vemos expuestos, sabemos a qué vamos a estar expuestos. En fin, toda la cadena. Y yo creo que podríamos estar, como decía Bernardo, horas hablando de cuáles son los elementos, hasta dónde uno tiene que llegar, cuáles son los elementos que tiene que considerar en cada momento de sus decisiones, ya sea en la vida personal, para salvar su vida o para proyectar proyectos en el futuro de decisiones que implican la vida de otras personas o el bienestar de otras personas. Así es que yo me siento feliz, es un agrado poder participar en este tipo de actividades. Yo les agradezco a Bernardo, a Jan por haberme invitado y quedo a disposición a los que quieran visitarnos en el Centro Sismológico Nacional. Lo pueden hacer en Blanco Encalada 2002 en Santiago, cuando toda esta pandemia pase, por favor. Pase la ola. Claro, Quedo a la disposición de ustedes. como decía Soda Stereo, cuando pasa el temblor, decía. Muchas No, gracias, Sergio, Sergio. solamente agradecer, la verdad que vinimos por una charla y salimos con una clase hoy día, maravilloso todos los conocimientos que nos entregó. Nada más que agradecer nuevamente a todos nuestros participantes, incluso tenemos desde Portugal que están conectados escuchando hoy día, y felicitarlos por todos los avances que se han logrado en este servicio sismológico, porque
impresionante, con más de 4.000 kilómetros, poder hacer todas estas, censar todos estos movimientos milimétricos de las placas, fabuloso. Así que muchísimas gracias nuevamente y los dejo a todos invitados, aprovecho para el próximo viernes, ya que tocamos este tema hoy día, vamos a hablar sobre la personalidad de los volcanes con el doctor Farías, Cristian Farías, doctor en geofísica. Y la semana que sigue tenemos ahí un encuentro muy interesante también, que es la colaboración internacional o una mesa internacional sobre colaboración militar en desastres. Así que quedan todos cordialmente invitados y así, idealmente, todos los viernes o viernes por medio, dentro de lo posible. Muchas gracias y que tengan muy buenas noches. Les agradezco. Buenas noches. Chao, Sergio, muchas gracias. Un abrazo, Chao, que estés muy bien. Cuídate. gracias, igualmente.